de Dios, primero, tiene como un objetivo distinguirlo de su demás creación. La demás creación es distinguida, una de las principales causas es porque nada de lo que existe ha existido eternamente. Nada de lo que existe ha existido eternamente. Todo depende y es creado de Dios. Entonces, ¿qué nos ayuda la seidad cuando entendemos la seidad de Dios? Es que lo distingue porque Dios es eterno. Y ahorita que entremos un poquito en la Trinidad, vamos a también a unir o eslabones para entender lo que es la Trinidad. Estas partes nos ayudan a entender también, abordar lo que es la Trinidad. Entonces, toda su creación es distinguida porque Dios es el que tiene vida en sí mismo, pero nada ni nadie tiene vida en sí mismo. No hay ángeles, no hay seres astrales, no hay seres creados, visible o invisible, que tengan la facultad de ser autoexistente. No existe tal cosa. Entonces, de hecho, partiendo desde este punto, ya usted está generando pensamientos, está generando posiciones que no se las puede derrumbar nada, porque está bíblicamente comprobado. De existir un ser y una persona, un ser astral, superior, qué sé yo, como usted lo quiera mirar, ángel, lo que usted quiera ver, con cuatro cabezas y demás, con cara de león, como usted lo quiera ver. Si ese ser es eterno, entonces tiene una comparación o puede ser un Dios, porque existe eternamente. Solo Dios existe eternamente y de ahí para allá no hay ninguna otra persona, elemento, animal, ángeles, espíritus que pueda existir eternamente. Esta es una posición que en ustedes no puede, oiga esto, no puede cambiar. No le pueden, es que no existe, ni en las doctrinas, ni en las sectas, ni en las otras religiones existe un Dios que sea eterno. El único Dios que conocemos como eterno es nuestro Dios. Así que, como Dios siempre ha existido, su eternidad garantiza su autoexistencia. ¿Cómo puedo garantizar que Dios es autoexistente? Porque Él es eterno. Eso es lo que garantiza su autoexistencia. Nada más de lo creado puede ser ni posee autoexistencia. Ninguna persona en sí misma puede tener forma alguna de llegar a ese mismo poder que Dios. Entonces, todos y todos dependen de Dios. Todo origen de toda vida, de todo lo creado, depende, surge, sale de Dios. Todas las cosas. La misma existencia continúa porque Dios sostiene la existencia. Mira lo poderoso que es nuestro Dios. Al navegar y comenzar a construir a través de este estudio acerca de los atributos de Dios, comenzamos a comprender la magnitud de lo que es Dios. Toda la existencia material e inmaterial, todo lo que exista, continúa en la existencia acerca de Dios. De hecho, Dios es infinito, nos creó de manera finita, pero dentro de nosotros puso infinitud, porque ya vamos a quedar nosotros, diría, vamos a quedar eternamente, la eternidad ya está en nosotros. O sea, Dios nos creó finitos, pero a la vez nos dio posteridad eterna, porque aunque de esta tierra dejemos de existir, no significa que nuestra existencia dejará de existir. Esto implica que Dios nos adquiere y nos une a su eternidad. Luego que nos creó, Dios nos da esa capacidad a nosotros de vivir eternamente. De allí vienen todas las demás cosas como la santidad, el amor a Dios, amar su palabra, el evangelismo, el, el vivir una vida plena en Dios. Esto nos va a hacer recapacitar y entender que no estamos viviendo por vivir, vivimos con un propósito predeterminado, creado por un Dios que nos da existencia y permite que nuestra existencia continúe. Solo Dios existe sin principio. Otro punto importante, no hay otro ser que exista sin principio. Todo ser, todo lo que hay, ángeles, potestades, principados, Satanás, sus demonios, como usted lo quiera ver y por donde usted navegue, tiene un principio. Y todo lo que tiene un principio no es Dios.
Esto también nos va a ayudar cuando lleguemos a la parte de la Trinidad, comprender que el Espíritu Santo y que Jesús no son seres con principios, son coeternos. Igual, la palabra o el prefijo co es la palabra igual. Eterno sabemos que es eternidad, que no tiene tiempo. Dios se mantiene a sí mismo por su propio poder autosuficiente. El único ser, y cuando hablo de Dios, implícitamente está ahí la Trinidad, que ahorita la vamos a explicar. Yo sé que nos va a dar tiempo para explicarle, quiero ir un poquitico más acelerado ahorita. Esta es la primera causa no causada, es decir, cuando hablamos en términos de la existencia de Dios o todo lo que existe, buscamos una causa. Y si todo tuvo una causa, significa que tuvo un principio. Cuando hablamos de la explosión, del Big Bang y demás, tuvo una causa, una explosión, tuvo una causa. Una causa generó todo lo que hay según la posición darwínica. Pero resulta que Dios no tiene causa. Él es la causa de todos. Dios no lo genera una causa. La ley de la causalidad es que todo se origina por una causa. Y Dios es esa causa que produce la causa de todo lo creado. Él es el sustentador y que sostiene todas las cosas y nadie lo sostiene a él ni nada lo puede sostener. Él es independiente de todo y es autónomo de todo. Esto es importante que lo entendamos, porque si no entendemos que Dios es independiente de todo, entonces estaríamos limitando a Dios. Y esto entra dentro de su perfección. Dios es tan perfecto en todo que nada lo puede sostener. Dios es tan perfecto en todo que es independiente de todo. Si ustedes y yo dejáramos de existir, Dios sigue existiendo. Si este mundo deja de existir, Dios sigue existiendo. Si el universo deja de existir, Dios sigue existiendo. Sin embargo, todo lo que ha hecho Él depende en todo momento de Él. Todo lo creado depende de Él. Por eso, dentro de su soberanía, nosotros no podemos regirnos por nuestra propia ley. Es un acto de rebeldía el ir en contra de la autonomía de Dios y el poder que rija el mundo. Cuando una persona niega a Dios, ¿sabe qué está diciendo? Yo soy autónomo, yo soy autoexistente, yo me puedo manejar a mí mismo, nadie me controla, y esto es contado dentro de la fe como un pecado. Y cuando contamos esto como un pecado es que estamos de manera categórica confrontando a Dios. Ahora entienden por qué no simplemente vivimos en la tierra como queremos, sin ley. Cuando la gente que vive sin ley está negando a Dios, está confrontando a Dios, está retando a Dios, está diciéndole a Dios, yo soy autónomo, no hay forma que alguien me rija. Y han escuchado ustedes esas posiciones ante personas sofisticadas humanamente, ingreídas, seres individuos que tratan a Dios como si fuera una basura o algo. Lo han escuchado ustedes. Son seres ingreídos que lastimosamente no saben a qué se enfrentarán después de esta vida. Y esa es una de las causas por las que serán condenados, porque están negando a Dios y están confrontando a Dios de manera categórica. Vamos a una subdivisión de esta parte y es explicar la manera de autoexistente. Autoexistente. Como ya hemos dicho, la aceidad de Dios comienza con la comprensión de la autoexistencia. La aceidad comienza con la comprensión de la autoexistencia. Cuando usted conecte con esta palabra, la escuche en alguna forma, usted está conectando con la autoexistencia. Inmediatamente, esa palabra que es de sí mismo, su significado es la autoexistencia. Es decir, Él es la vida, posee la vida y es el dador de la vida y es el primer versículo que Dios le revela a Moisés y está registrado en la Escritura, que dice, en el principio, antes de que todo fuera creado. Por eso hay una causa. Dios es la causa de todo. Porque en el principio, Dios creó ¿qué? Los cielos
y la tierra. En ese principio que Dios creó los cielos y la tierra, antes que todo fuera creado, Dios ya existía. Ningún poder lo hizo nacer. Ningún poder hizo que Dios pensara. Antes de que todo emergiera de la vida o surgiera en vida, ya poseía Dios vida en sí mismo. Todo Dios lo hizo surgir de su soberanía, de su poder. Todo Dios lo hizo surgir de su vida misma. Entonces, Él es el origen de todo. Todo lo que ha hecho sigue dependiendo de Él. Sin embargo, Él mismo no depende de ningún factor externo, ningún poder, ninguna energía, ninguna fuerza externa. Nada ni nada por sí mismo sostiene y mantiene la existencia de Dios. Él mantiene su propia existencia. Él mantiene el universo entero. En síntesis, este aspecto de la autoexistencia de Dios fue revelada dramáticamente en la zarza, cuando Moisés tuvo el encuentro con Dios en la zarza. Eso se llama una teofanía. Es Dios tomando en la tierra una forma visible, sea que haya sido una visión o no haya sido una visión, Dios tuvo de tomar forma a través de visiones también. Eso se llama teofanía. Es una aparición directa de Dios. ¿A quién? Al hombre. Por la Biblia entendemos que Dios se reveló al hombre. Eso se llama revelación especial, revelación directa de Dios a un individuo, a un hombre, a un pueblo, a un ser creado por él. Así que en esa teofanía Moisés se acerca a la zarza ardiente y dice que la zarza no se consumía. En Éxodo capítulo 3 y su versículo 2, la zarza no se consumía. Otras zarzas se consumían por el fuego. Esto significa que extrañamente Dios, estando en esa zarza, con el poder de su autosuficiencia y autoexistencia, no dejó que la zarza se consumiera. Mira el poder de Dios tan increíble y magnífico en una revelación a un hombre. Y en este encuentro sucedió algo bonito. Dios se le revela a Moisés con la palabra yo soy el que soy. Ustedes conocen la letra, las 4 letras consonantes que se llaman tetragramantón. Ese tetragramantón son 4 letras consonantes, que es la Y mayúscula, la W, la H, la W y la H. Eso no tiene pronunciación. Los estudiosos trataron de colocarle algunas letras para poder ser pronunciado, pero esa expresión, yo soy el que soy, se sobreentiende por el significado que se le da a través de los estudios para poderlo expresar, porque no tiene expresión. En hebreo, yu, hei, va, hei. Le agregaron inclusive otras letras más para poderlo describir. Otros lo describen como Yahvé, pero esta palabra está compuesta en 2 letras, en 2 palabras. El hebreo Eyef, que significa yo soy. En la E, la H, la Y, la Y, la E y la H. Eyef es un verbo que es yo soy. Y también viene del el verbo y del hebreo para ser Yahab, que esto significa ser, refiriéndose al propio ser de Dios. Así que cuando Moisés tiene la descripción de ese nombre, vamos a llamarlo así, ese nombre, que no se puede pronunciar, se está refiriendo directamente al ser de Dios. La aceidad de Dios está hablando del propio ser de Dios, implicando la naturaleza, implicando la eternidad, implicando su ser en todas sus dimensiones. Cuando hablamos de la aceidad de Dios, estamos hablando del ser de Dios infinito. ¿Entendieron esa parte allí? Cuando Dios se le revela a Moisés con el yo soy,
que no se puede pronunciar, pero de alguna manera los estudiosos han hecho posible que se pronuncie y se traduce a nuestro español como yo soy. Esa palabra yo soy es infinita, por lo tanto no es categorizada como un nombre de Dios, porque recuerde que Dios en sí no tiene un nombre, o si podríamos darle una explicación a esto, tendría que ser, Él es el ser infinito. O sea, no hay un nombre como el de nosotros que caracteriza a Dios y que lo encierre en un significado. ¿Ve? Lo importante que es conocer toda esta parte importante. Entonces, esto se refiere al propio ser de Dios. Este nombre de Dios declara que Él es el único autoexistente. Él es el único autoexistente y depende completamente de sí mismo para existir en su propio ser. Vamos a avanzar un poquito con esta frase para que nos dé tiempo de llegar a las otras partes. Yo soy significa el que no aumenta ni disminuye en su ser. El que no aumenta ni disminuye en su ser. Él es siempre el mismo. Conocimos dos atributos de Dios, o uno que es inmutabilidad o inamovible. Nadie puede mover a Dios de su posición como Dios. Nada lo puede hacer. Ni la vida ni la muerte. Es que no hay forma, ni la mente de nosotros puede llegar a comprender tal barbaridad. Que podamos llegar a una conclusión que Dios sí puede ser movido de su posición. No hay nada. Moisés escribe en otro lugar, perdón, antes que naciesen los montes, el Salmo 92, Salmo 90, versículo 2, si alguien tiene la Biblia y lo puede leer o se lo leo acá rápidamente, lo busco acá y lo leo. Salmo 90, versículo 2. Un juicioso de los alumnos que tenga Biblia al lado y que lo lea rápidamente. Salmo 90, versículo 2. Lo voy a buscar acá entonces. Amén. Adelante, María. 92. Sí. Dice así: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Exacto, muy bien. Váyase consiguiendo el Salmo 93, versículo 2. Fíjate lo que declara esta expresión. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Oiga esto. Dios es Dios. Es decir, que no hay forma de buscarle un principio a Dios. Comprendido hasta aquí. El Salmo 93 en el versículo 2, Salmo 93, versículo 2. Dice: Amén. firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. ¿Dónde podemos sacar y concluir que Dios es eterno? En la Escritura. No hay un sínodo, no hay un concilio, no hay ni dieta de Word, ni ninguna otra cosa, que son concilios que tratan de interpretar de forma teológica. No hay filósofo, razón y lógica que pueda explicar todo lo que es Dios. Anselmo del siglo XI, cuando quiso explicar de su razón y dijo muchas cosas interesantes, que ahorita vamos a ver alguna de ellas, no pudo concluir en sí la profundidad de Dios. Uno de los sabios científicos del siglo XX, Albert Einstein, dijo, Dios es complicado, pero no es malo. O sea, Dios es complicado, pero no es malo, porque no podía explicarlo desde la forma razonable. Aunque algunas cosas se puedan describir, no podemos explicar a Dios ni desde la razón, ni desde lo espiritual, ni de ninguna forma. Desde el hecho de que somos finitos, no hay forma de explicar a Dios en su totalidad. Entonces, el Salmo 93 nos está hablando de esa sublime sencillez que Dios siempre ha sido y siempre será. Dios siempre ha sido y siempre que será. Dios anuncia, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 43, versículo 10. Nadie precedió a Dios ni lo produjo. Ninguna falsa deidad le seguirá sus pasos. Él existió mucho antes de todos los falsos dioses que se inventaron los hombres.
Dios es autosuficiente. Segundo aspecto de la seidad, Dios es autosuficiente. Dios ya vimos que es autoexistente. Dios, segundo, anoten, es autosuficiente. Cuando Pablo predica en Atenas, Pablo afirma que Dios no es servido por manos humanas. Oiga esto, lo profundo que Pablo está hablando aquí, como si necesitara de algo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 25. Alguno de los hermanos allí que tiene Biblia, búsqueme ese versículo. Hechos, por favor. Hechos capítulo 17, versículo 25. ¿Qué nos dice? Hechos capítulo 17, versículo 25. Amén, 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 pastor. Adelante. La palabra dice, la leemos a la unción de Dios Padre y a la unción del Espíritu Santo. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da toda vida y aliento y todas las cosas. Correcto, bien, bien. Muchas gracias, mi estimada. Pablo está hablando de una manera y razona el mismo apóstol Pablo y dice, Dios no necesita nada. Dios no necesita nada de nadie, ni sentimental, ni emocional, ni espiritual, nada, ni alimento, nada. No necesita nada. Hay diferencias en él. Él no tiene carencias como tenemos nosotros. Él no posee ninguna clase de escasez como poseemos nosotros. Su creación no puede proporcionarle nada que le falte como nosotros necesitamos de la creación. No le falta nada como nosotros necesitamos muchas cosas. Aunque lo posee todo, tiene autoinsuficiencia. Perdón, no tiene insuficiencia. Es decir, no hay nada que le falte. Dios es completo. Y en el versículo 28, amada, que tienes ahí Biblia, en el versículo 28, ese mismo capítulo, léelo allí, porfa. El versículo 28 del mismo Hecho de los Apóstoles 17. Amén. Amén. Dice, ¿Sí? porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Exacto, en él vivimos. Ahora entienden que explicarle a una persona con este versículo de que Dios sostiene su vida es interesante, porque ningún ser humano, eh, luego que está en esta tierra, vive por sí solo. Todas las vidas, todas que están en la tierra, hablando de este cosmos, dependen de Dios y están en él. Esto habla de su inmensidad. Vamos a surgir a otro punto importante. Dios se exalta a sí mismo. Es decir, nosotros cuando vamos a adorar a Dios, obviamente le exaltamos, pero Dios no depende de esa exaltación para sentirse Dios. Dios no depende que ningún ser humano lo reconozca para sentirse Dios. Y si no lo reconocen, Dios no se va a deprimir, a llorar como alguno de nosotros. Si no nos reconocen, si no nos dan reconocimiento en algo relevante o en algo inclusive que hayamos hecho, que aunque amerite reconocimiento, si te lo niegan, te sientes mal, inmediatamente, automáticamente. Esto significa que tú necesitas de reconocimiento para sentirte bien. Yo necesito de reconocimiento para sentirme bien. Si yo hago algo, un ejemplo, usted es un siervo de Dios y le predicó a 1000 personas y las 1000 personas se salvaron por el Señor, no por usted, pero fuiste el canal. Y luego las 1000 personas dicen, usted para nosotros no es nada. Usted se siente mal inmediatamente. Porque usted dice, yo me invertí, pasé hambre, necesidad, les prediqué, se salvaron y ahorita dicen que yo no soy nadie. Se siente mal automáticamente. Porque usted necesita reconocimiento para sentirse bien. Pues Dios no. Le tengo esa noticia. Todo lo que Dios es, todo lo hace porque Él es Dios. Y todo lo que Dios hace, uno lo hace para su propia gloria. Nada de lo que nosotros hacemos
puede estimular la gloria de Dios, aunque debemos darle la gloria a Dios como sus criaturas. Dios no tiene un propósito más elevado que la magnificación de su propio nombre. David explica en el Salmo 23, versículo 3, tengan su Biblia abierta, vayan buscándome ese versículo y lo van a leer. David explica que todo ocurre por causa de su nombre. Salmo 23, versículo 3, vamos. Uno de los que tienen Biblia abierta, consíganmelo rápidamente y léalo. Salmo 23. Amén, amén. Amén, lo tengo, paz. Adelante. 23 me decía que 3. 3, ok. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Ahí está. Amén. Por amor a su nombre. Todo lo que Dios hace en nosotros, lo hace por amor a su nombre. El Salmo 25, 11, rápidamente para saltar aquí a otro tema. Salmo 25, 11. Rápidamente. Salmo 25, 11. Amén, lo tengo yo. Adelante. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. Amén. Por amor de tu nombre, oh Señor, perdonarás mi pecado, porque es grande. Exacto. Otra vez, por amor a su nombre perdonará nuestros pecados. ¿Por qué cree que Dios ha hecho todo lo que ha hecho para nosotros? Aunque lo hace por amor a nosotros, su exaltación es por su propio amor, porque nada hemos hecho nosotros para salvarnos. Nada hemos hecho nosotros para construir algo que agrade a Dios y que lo haga sentir Dios. Todo es por amor a su nombre. Ahora se da cuenta por qué hay que darle la gloria a Dios. Y solo estamos en un atributo de Dios que es profundo, tiene muchísimo. Y estoy adelantándome para no quemar mucho tiempo aquí y navegar en un solo tema. Ahora se da cuenta la importancia de darle la gloria a Dios, que todo lo que usted haga está sujeto a amor a su nombre, porque Él así lo hizo, así lo quiso y así lo ha determinado. Ahora, cuando hago algo para Dios, lo más probable es que digamos, wow, Dios me está usando. Wow, yo he hecho tantas cosas. Wow, yo he hecho. Esto terminará en una contraposición y es lo siguiente, que sacamos la gloria de Dios de nosotros, sacamos todo lo que Dios ha hecho por su nombre y eso significa que dejaríamos de existir, porque todo lo que sale de su gloria, todo lo que sale del amor a su nombre, deja de existir. Significa que la gloria del hombre es vana, la gloria de Dios permanece. Significa que Dios no necesita que le demos gloria para estimularlo. Dios es su propia gloria. Increíble, esto te va a hacer, y si lo puedes entender, en ampliar tu forma de ir a adorar a Dios. Tú no lo adoras porque lleves algo, porque todo lo que lleva ya está dentro de amor a su propio nombre. Simplemente rendirnos, humillarnos, es reconocer que todo es de Dios y todo es para Dios y nosotros nos debemos a Él. Así que cuando yo siento que he alcanzado algo bueno y grande para, comparado a esta humanidad, me miro pequeño dentro de eso. ¿Por qué? Porque sé que no es propio, no viene de mí, no surge de mí y eso me hace darle la gloria a Dios y humillarme, reconociéndolo que solo Él merece la gloria, porque Dios todo lo que hace es para su gloria. Dios se contesta a sí mismo. No tenemos nada en nosotros. Cuarto punto, Dios no necesita nada de nosotros para sentirnos contentos, para sentirse contento. El único Dios, al único que le dijo Dios, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, fue al Verbo encarnado, fue al ser del Hijo encarnado. Fue el único que dijo que es Dios a la vez. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En la Trinidad, cuando lleguemos a este punto, no sé si es la segunda clase, pero creo que vamos a avanzar acá en todo lo que más podamos, vamos a encontrar los diferentes aspectos acerca de la Trinidad que nos pueden ayudar a comprender por conceptos estos significados. Siendo
autoglorificado, es decir, Dios se glorifica a sí mismo, es decir, que Dios se complace a sí mismo o se contenta a sí mismo. No hay forma de que usted y yo podamos contentarlo. Nada de lo que hacemos puede exacerbar o elevar el contentamiento de Dios. Nosotros lo hacemos para su gloria, aunque Dios hay en nosotros eh, agrado, no significa que Él depende de lo que le demos para sentirse complacido, aunque nosotros debemos hacerlo siempre, porque nuestra propia vida ya es una forma de glorificar a Dios. Nuestra propia existencia ya es una forma de glorificar a Dios. ¿Por qué? No porque yo le dé gloria, es porque Él se autoglorificó conmigo, con usted. Estamos solamente en la seidad de Dios. Dios está, por lo tanto, autosatisfecho dentro de sí mismo. Es decir, que está plenamente satisfecho y plenamente feliz. Él se exalta a su propio nombre. Pablo describe a Dios en este aspecto en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 15. Uno de los bíblicos allí rápidamente. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 15. Veamos cómo Pablo describe esta parte de Dios, su parte que estamos hablando en la seidad de Dios. Rápidamente, 1 Timoteo 6:15, ayúdenme rápidamente allí, porfa. Tengo paz. Adelante. Dice así, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, pero Rey de reyes y Señor de señores. ¿En qué? El bienaventurado. Amén. ¿Cuál es esta palabra para bienaventurado que Pablo describe aquí? Es la palabra griega makarios. La palabra griega makarios que Pablo utiliza aquí para bienaventurado significa feliz, contento, realizado, una felicidad que supera nuestro cosmos. Mire, yo aquí tengo, cuando hablo de cosmos, hablo de esto. Mira, esto que está aquí es nuestro mundo y esto dentro de el vasto universo es un granito, es una partícula. Amén. Así que la felicidad de Dios es por encima de este cosmos que nosotros vemos como grande. Todo lo que está aquí, todas estas naciones, cientos y cientos de naciones, miles y miles de países que están aquí, ¿sabe qué sucede? Que la felicidad de Dios está por encima. Es una felicidad como la que tiene los ángeles. En sí significa la raíz griega para felicidad, macario, una felicidad como la que gozan los ángeles. Significa que no es dependiente de nada que lo estimule para sentirse feliz. Ese es Dios en nosotros. Él es bienaventurado, es mismo, que es feliz por sí mismo. ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, queridos? ¿No? ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Paramos? Seguimos. Gloria a Dios. Bien. Le damos aquí en un corto saludo a todos los que están aquí. Bienvenidos para Yolanda, para María, para Gladys, para Mónica, Arbella, para David, Eunice, Gustavo, Carmen, Julio, Aida, Dorie, Joana, y todos los que están conectados allí en la lista. Vamos a ver si los puedo aquí saludar a todos. Si algunos no saludé, no se vayan a enojar. Simplemente vamos aquí, exacto, para saludarlos. Dorien, Aleida. Bendiciones, pastor, gracias. Gloria a Dios, Bonnie. Bueno, no puedo, aquí no me aparecen todos, bueno, para seguir acá, pero quería Luis, todos los que estén allí, Bonnie, mi apóstol Francisco, todos los que están allí. Quiero aprovechar para darle saludo y que continúen creciendo en la gracia, en el conocimiento y en la bendición de Dios. Después de este corto anuncio, ¿seguimos o paramos? Dios se complace o se da a sí mismo. Dios se da a sí mismo. Esto significa que es autosuficiente. Se entrega a su creación. Él es proveedor de toda la vida y de todas las cosas, de todas las personas y de todos los lugares. Juan capítulo 1, versículo 4. Algunos de los bíblicos rápidamente, ayúdenme ahí.
Juan capítulo 1, versículo 4. Es importante conocer este concepto y no puedo pasar al siguiente punto sin llegar a este punto acá. Ayúdenme algunos de los bíblicos. Juan 1, 4. Tienen que tener la Biblia abierta ahí, algunos para que estén. Tengo paz. Adelante. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Exacto. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Significa que toda vida, oiga esto, toda vida proviene de él, sea Amén. espiritual, sea terrenal o física, toda vida, hasta el microbio más pequeño que podamos tener, que exista, la parte más interna que podamos tener. ¿Sabían ustedes que nosotros es como si tuviéramos un universo por dentro? Cuando usted en anatomía, en medicina, comienza a reducir y a llegar a la partícula hasta la bacteria más pequeña, antes de esa bacteria hay cientos y cientos y cientos y cientos de bacterias que llegan a nosotros. Reinos, tenemos reinos dentro de nosotros, reinos animales, sí, que no están en otra parte del mundo, están dentro de nosotros, viven en completa humedad y viven sumergidos en un mundo diferente a nosotros. Tenemos dentro de nosotros prácticamente como si fuera un universo para esas micropartículas diminutas que tenemos en nuestro cuerpo. Dentro de nosotros viven millones y millones y millones de partículas que son vida, bacterias, microbios que son vida. Para que ustedes tengan una idea de lo grande, de lo magnífico que es Dios. Romanos capítulo 9, versículo 26, dice que el Padre tiene vida en sí mismo. Capítulo 5 de Juan, versículo 26, Él es poseedor de la vida, por lo tanto, Él es el dador de la vida. Jesús afirma, yo soy la resurrección y la vida. Juan Amén. capítulo 11, versículo 25. Esta afirmación, yo soy, es la misma raíz de la palabra que descubrimos y hablamos en Éxodo capítulo 3, cuando Dios se le aparece a Moisés. Esa palabra, yo soy el que soy, cuando Dios se le aparece a Moisés en el capítulo 3 y 14, Jesús la repite más tarde y da la misma afirmación, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, verso 6. Es decir, que Jesús en la vida es el único que da vida. Aquí vemos un atributo o un poder de Dios que es comparado con el mismo Jesús, o que el mismo Dios, que es el originador de toda la vida, Jesús está diciendo que ahora es el dador de la vida. Eso significa que Él es Dios también. Un argumento para probar nuestra Trinidad. Llegamos al segundo tema, la simplicidad divina. Esto tiene muchas connotaciones y no me va a dar tiempo de explicar. Uno, la implicidad, la simplicidad divina. Uno, no me da tiempo de explicar porque tenemos que vamos a hacer una explicación, perdón. Vamos a hacer una explicación. Número dos, está la simplicidad cuestionada, porque es cuestionada por algunas personas, y la simplicidad también aplicada. Cuando hablamos de simplicidad, ¿qué es ese concepto? Usted dice, bueno, aceidad, ya lo entendimos, autosuficiente, demás. Espero que le haya quedado claro. ¿Tienen alguna pregunta allí o quieren aportar algo para continuar aquí en la simplicidad de Dios? Y cuando hablamos de simplicidad no queremos decir que Dios es sencillo como nosotros lo imaginamos. La simplicidad no tiene que ver con la capacidad de la misma palabra en nuestro español para simple. Simple es algo que es insípido, que es sencillo. Pues bueno, en cierta medida, Dios también es sencillo, pero cuando hablamos de la simplicidad, estamos hablando del concepto de que la existencia es sinónima a su esencia. La existencia es sinónima a la esencia. Entonces, la doctrina de la simplicidad está relacionada a la doctrina de la aceidad divina, la que acabamos de ver. También está la trascendencia divina. Cuando hablamos de trascendencia,
es que Dios está por encima de todas las cosas. Estos son atributos de Dios. Y la unidad también es otro atributo de Dios. Dios es uno. Agustín, Anselmo, Tomás de Aquino definieron y promovieron la doctrina de la simplicidad. Es la que enseña que Dios no tiene diferentes partes o rasgos como para describirlo por partes. Eso es lo que enseña la simplicidad. Usted puede tener su contrariedad respecto a tal explicación, es válido, pero tiene que entender algunas partes importantes y profundizarla. No solamente se queden en cosas que yo le diga, sino que la profundicen también. Dios en realidad es indivisible. O sea, la simplicidad es la doctrina de que Dios no está hecho por partes. Ya, con esto ustedes entienden el concepto. Dios no está hecho de partes. Como si compusiéramos a un Dios como un automóvil, tiene múltiples partes, pero es un carro. Así funciona Dios. No, de ninguna manera. Dios es indivisible, indistinguible. El amor de Dios es lo mismo que su misericordia, para algunos teólogos. Es lo mismo que su conocimiento, que es lo mismo que su justicia, que tendría que ser cierto debido a la ley de la transitividad. ¿Qué es la ley de transitividad? Ya los que estudiaron álgebra se van a dar cuenta que si A es igual a B, oiga esto, A es igual a B y A es igual a C, entonces B es igual a C. Otra vez, si A es igual a B y A es igual a C, entonces B es igual a C. Significa que si Dios es igual a amor, Dios es igual a existencia, entonces amor es igual a existencia. Es una ley aplicada para tratar de explicar esta parte, que yo soy el que digo, donde Dios guarda silencio, hay que guardar silencio, no hay que inventarse más de lo que ya Dios nos dio, porque caeríamos en un abismo sin llegar a un fin. Es posible que alguna vez hayas escuchado esto, porque una vez yo traté de explicar o di el concepto, como está distante la clase una de la otra, a ustedes se les hace difícil comprenderla, pero es posible que hayas escuchado sobre esta doctrina, ¿verdad? De la simplicidad divina. Algunos dicen, ni sé qué es eso. ¿Dónde rayos inventaron eso? Bueno, los teólogos son raros y estas palabras surgen para ayudarnos a entender ciertas cosas de Dios. Incluso si has estudiado, por ejemplo, tengo varios cursos de teología y ninguno me explicaron, nunca escuché esta palabra de la simplicidad en alguno de esos estudios. Con el tiempo, dentro de mis investigaciones, llegué a estudiar estas partes que no me explicaron algunos docentes. Pero mire, usted tiene la bendición en ese instituto que se le están explicando cosas que te aseguro que si haces un curso normal de teología en alguna parte, jamás te van a tocar estos temas. No vas a saber de estas palabras. Pero gracias a Dios nos las está, en este instituto, nos está dando Dios claridad de muchas cosas. Entonces, la simplicidad divina significa que Dios es una unidad perfecta sin composición ni división. Por ejemplo, cuando leemos la primera carta de Juan, que dice que Dios es luz, que Dios es amor, luego dice en el capítulo 4, versículo 8, estoy yendo un poquito más acelerado y me disculpan si a veces acelero un poquitico. Primera de Juan 1:5, Dios es amor, luego viene 4:8 y dice Dios, diciendo que Dios es luz. Una parte dice que Dios es amor, otra parte dice que Dios es luz. Entonces, lamentablemente, los cristianos tienen la cosmovisión dentro de su entendimiento, interpretación de lo que es Dios. Hablan de un Dios como creyente que es intencionalmente, lo podría decir, yo creo que no intencional, no tensional, sino intencional. Tratan de describir un Dios por parte. Por ejemplo, yo he escuchado a personas que dicen, no, a mí lo que más me gusta de Dios es su amor. Su amor. Fíjate que hasta para predicar usamos, y hoy en día se está usando mucho eso. Ojo aquí con esto porque es peligroso. Estamos entendiendo a Dios por parte y describimos algunas partes de Dios mayor que otras.
Dios no tiene parte mayor que otras. Ojo aquí, porque si entonces tiene una parte mayor que otra, significa que una en dimensión de nuestra comprensión es más pequeña, significa que está limitada a la otra. Entonces ya estamos encajando a Dios a la limitación y Dios es un ser ilimitado en todo el sentido de la palabra. Entonces es peligroso porque si ponemos a Dios por parte, que es lo que se está viendo hoy, lo que más queremos predicar es el amor de Dios, porque es lo más grande, es lo que más llama la atención, es lo que más la gente necesita, pero la gente también necesita la justicia de Dios. La gente también necesita la misericordia de Dios. La gente también necesita incluso el juicio de Dios, porque a veces el juicio de Dios hace reflexionar más a la gente que el mismo amor. Pero ahora, porque el juicio, la justicia de Dios, sí nos contriñe, nos pone cuadrado y no nos deja ser nosotros, por así decirlo, porque Dios en su infinitud de justicia no te deja ser lo que tú quieres ser, sino lo que Él dice que debe ser. Pero en su amor yo aprovecho para decir, no, en la inmensidad de su amor yo soy lo que puedo hacer y quiero hacer porque Dios es amor. Y ahí donde personas sacan el concepto que Dios no va a condenar a nadie porque su amor es tan grande que Él no se atrevería a condenar a nadie, pero olvidan que Dios es justo. Entonces, en su justicia tampoco pasará por inocente al culpable. Eso es tremendo. Entonces, cuando cuestionamos esta parte, estaríamos dividiendo a Dios por partes. Es decir, Dios tiene 10% de justicia, por ejemplo, y 50% de amor. Han habido creyentes que le han hecho entrevistas, los he escuchado, y le dicen, ¿cuál es lo más grande que tiene Dios? Dicen el amor. Ve la forma y la conmovisión que tienen acerca del amor, es que Dios es amor únicamente, Dios es amor y Dios es amor, y nos paramos en nuestro púlpito, Dios es amor, y nunca predicamos de la justicia de Dios, que el hombre necesita entenderla, que el amor de Dios no es más grande que la justicia, ni la justicia es más grande que el amor, porque Dios no está hecho en porcentaje. Eso es importante que lo entendamos. Entonces, Dios no está hecho por parte, significa también que la iglesia ha entendido a la luz de la Biblia que Dios es una unidad perfecta. Como iglesia, como estudiante de teología, debemos entender que Dios es una unidad perfecta. Es decir, Él no está hecho ni compuesto por parte que podamos sumar y sacar como resultado Dios. Si de esta manera aplicaríamos nuestra teología, estaríamos describiendo a un Dios que matemáticamente tiene que funcionar por partes, porque no es completo. ¿Se dan cuenta lo importante de esto? Y cuando el Señor le dice en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, a Israel le dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aunque aquí en la palabra Ejad, en la palabra unidad compuesta, es decir, aquí no está hablando únicamente excluyendo al Espíritu Santo y a Jesucristo, sino que es una unidad compuesta, igual que la palabra Elohim. Cuando dice Dios, hagamos, pero esto debería aplicárselo en el momento de la Trinidad. Les voy a explicar la Trinidad de manera que usted no va a tener dificultad para entender la Trinidad. Obviamente, quedamos cortos porque para hablar de la Trinidad tendríamos un curso completo, porque es inmensa. Tendríamos que apuntar no solamente a que creemos en la Trinidad, sino en ciertas posturas y puntos que debemos clarificar. Por ejemplo, quien murió en la cruz no fue el Padre. Entonces, estas partes implícitas de la Trinidad, si no las entendemos, terminamos negándola de manera incoherente. Porque decimos, yo creo en la Trinidad, sé que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son Dios, pero luego vengo y digo algo como que el que murió en la cruz fue el Padre. Ejemplo. Y esto estaría negando inmediatamente la Trinidad, porque el que muere en la cruz no es el Padre, es el Hijo. Agustín de Hipona dijo lo siguiente, y cito a Agustín de Hipona, dijo, no puede perder ninguno de sus atributos. Dios no puede perder ninguno de sus atributos que posee. Y no hay diferencia entre quién es Él y lo que contiene en sí mismo. Oiga lo que dice Agustín de Hipona.
para explicarlo. Es una ilustración sencilla. Si tenemos un vaso con agua, esto lo explica Agustín, estoy citándolo. Si tenemos un vaso con agua, no diríamos que el vaso es lo que contiene. Cuando hablo de Agustín de Hipona, hablo de los padres apologéticos, ¿oyeron? Siglo III o IV. Las cosas están divididas. ¿Cómo me explico? Si hay un vaso con un contenido, es agua, por ejemplo, el vaso no es el agua y el agua no es el vaso. Por lo tanto, las dos cosas están, ¿qué? Divididas. Eso dice Agustín de Hipona. Pero Dios no es así. Él no contiene sus atributos porque eso significa división dentro de él. Oiga, esto importante que dice Agustín, uno de los padres y de los apologistas de los siglos primeros. Más bien, Dios es sus atributos. Los atributos de Dios no se diferencian de su esencia, ya les explico eso, ni se diferencian materialmente entre sí. Lo que Agustín de Hipona, su visión acerca de lo que Dios es, no es que sus atributos son objetos que se adhieren a Dios y luego Dios saca uno y dice, Dios, esto que estoy mostrando soy yo, pero dividido, separado de él. Eso significa que Dios contiene ciertos accesorios que luego lo componen como Dios, lo que le vengo explicando. Lo que Agustín está diciendo que Dios es amor, eso es Dios. Dios es justo, eso es Dios. En materia de esencia, y ahorita les explico qué es la esencia. Estamos primeramente en lo que es a la simplicidad de Dios. Ireneo, un padre de la iglesia, también habló acerca de la simplicidad de Dios y dice lo siguiente, lo cito, es un ser simple, no compuesto, sin miembros diversos y totalmente semejante e igual a él mismo, puesto que es totalmente comprensivo, totalmente espíritu, eso habla Ireneo, totalmente pensado, totalmente inteligente, totalmente racional, totalmente auditivo, totalmente visual y toda luz y toda la fuente de todo lo bueno. Bueno, cuando hablamos de esto, podríamos decir o considerar cuál es el problema si pensamos si Dios tiene partes. Bueno, estaríamos negando la seidad de Dios, que Dios es autoexistente y autosuficiente y depende de él mismo, ¿verdad? La esencia de Dios es el tercer punto que vamos a tocar, la esencia de Dios, para que podamos entender lo que estamos hablando ahí Agustín de Hipona. He tratado de adelantar para que me dé tiempo. La esencia de Dios en el contexto del cristianismo hace referencia a las cualidades fundamentales. Otra vez, la esencia de Dios en el contexto del cristianismo hace referencia a todas las cualidades fundamentales caracterizadas de la divinidad. Por lo tanto, el mismo protestantismo y la Iglesia Católica coinciden en alguna parte acerca de la esencia de Dios con el mismo cristianismo. En que esta esencia es uno. La esencia de Dios número uno es inmaterial. Jamás usted como cristiano debe pensar que la esencia de Dios está estacionada en un lugar de forma visible. Es inmaterial. La esencia de Dios encierra todo, todo, absolutamente todo. Entonces, es uno, inmaterial, diríamos espiritual. Dos, que es buena. La esencia de Dios es buena. Esto diferenciando y diferencia a Dios de todas sus criaturas. Por ejemplo, la esencia de Dios que encierra todo no es la capacidad visible que tengamos a la luz de nuestros ojos. Encierra todo. No puede llegar nuestros ojos a dimensionar todo aquello. Esto diferencia de su criatura, además resalta su naturaleza constante, indivisible, infinita y perfecta. Nosotros somos divisibles porque tenemos un cuerpo. En un momento dado vamos a ser separados de este cuerpo. Tenemos una estructura
que nos compone como un ser humano, que está hecha de partes. Y esto significa que somos divisibles, pero Dios es indivisible. Nosotros hoy estamos con un pensamiento, mañana lo podemos cambiar, somos cambiantes, Dios no es cambiante. Entonces, esa esencia es infinita, la esencia de nosotros no es infinita, no es eterna, porque no existió siempre, tenemos un principio en que vayamos a la eternidad y no es perfecta, la de Dios sí es perfecta. Entonces, la comprensión de la esencia de Dios no solo es crucial para la adoración, porque cuando les expliqué acerca de la sida, tocamos unos puntos importantes que incumben en la adoración. Y esto te va a hacer adorar a Dios de una manera profunda. En el concepto del cristianismo, la esencia de Dios se refiere a cualidades de la naturaleza fundamental que caracterizan la divinidad. Eso es en el cristianismo. Por ejemplo, Cristo poseía esa misma forma preexistente. Claro, lleguemos a la Trinidad, lo vamos a explicar. Se enfatiza esta esencia que es incomprensible. O sea, no podemos comprenderla a nuestra totalidad. Un personaje teólogo famoso del siglo XVI que dijo lo siguiente: en la única esencia de Dios existe una trinidad de personas. En la única esencia de Dios existe una trinidad de personas. Esto le va a servir, estos pequeños conceptos, para que cuando vaya a interpretar la Trinidad la tenga clara. El protestantismo dice lo siguiente, lo cito: la esencia de Dios se refiere a la naturaleza central de lo divino, fundamentalmente buena, simple e infinita. La Iglesia Católica, por su parte, tiene la cosmovisión y el concepto de la esencia de Dios como la naturaleza fundamental de Dios. En esta vida no podemos ver la esencia de Dios, dice el Padre, su propia esencia, y lo comunica al Hijo, que ahí yo no comparto esa parte, porque Dios no comunica su esencia al Hijo, porque es la misma esencia. Recuerden, hay una sola esencia, no dos esencias, una sola. La esencia de Dios trasciende la comprensión humana muy bien y caracteriza por la perfección. Es cierto que sí, claro, trasciende nuestro pensamiento, nuestra forma de ver y de razonar la esencia de Dios. Sandra, tiene la mano levantadita allí. Amén, pastor. Pastor pregunta, usted decía, en la, en la misma esencia de Dios existe qué, pastor, es que me quedé, va un poquito rápido. En la misma esencia de Dios, lo hizo un teólogo, existe una trinidad de personas. En la única y misma esencia de Dios existe una trinidad de personas. O sea, la personalidad son formas que usamos para describir de manera distintiva a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo. Pero los tres están en una sola esencia. Por eso los tres son Dios. No tres dioses, triteísmo, politeísmo. No, eso no puede ser ni cabe dentro de la lógica, porque si dividiéramos, que no me quiero adelantar porque cuando llegue a la Trinidad les voy a explicar todo esto profundamente. Si dividiéramos tres esencias, estaríamos diciendo que hay tres dioses, igual. Eso se llama triteísmo o politeísmo. Y no estamos nosotros en esa concepción porque tenemos y comprendemos que Dios es uno. Sueño y de pereza la misma. Te reprendo, espíritu inmundo. Dios es un espíritu infinito, eterno, inestable en su ser, sabiduría, poder, justicia, bondad, verdad. Dios es un ser que todo lo puede. Aquí hay una hermana, ok, está peleando con el perro allá y de pronto acá tiene el micrófono abierto ahí, mi hermano. Seguimos acá. En el Catecismo Menor de Westminster, eso está en el siglo XVI, 1641. Se hizo esta reunión
reformando la doctrina teológica y allí proporcionaron un significado acerca de la naturaleza de Dios. Estamos en otro tema, la naturaleza de Dios, que no les dije, por favor, perdónenme. Seguimos a otro tema, ya salimos de la simplicidad de Dios y llegamos a la naturaleza de Dios. Cuando hablamos de catecismo, estamos hablando, cuando usted va a buscar la palabra catecismo, significa un cuestionario con preguntas y respuestas, para que no vaya a creer que estamos aquí tomando la Iglesia Católica. Y el Catecismo Menor de Westminster es un catecismo que dan algunas proporciones o proporciona puntos sólidos sobre esta parte de la naturaleza de Dios, la simplicidad, aunque usted no esté inmerso, porque aquí es donde yo digo, hay verdades teológicas en las cuales yo no estoy inmerso a decir, esta es la verdad de Dios. No puedo decir eso. Aunque tengan buenos conceptos, aunque hayan estudiado, aunque hayan preparado todo, aunque hayan demorado meses y años estudiando eso, no es la verdad absoluta, aunque tenga que ver con la verdad de Dios. Y esto proporcionó un punto importante, sólido, para nuestra consideración acerca de la naturaleza de Dios. Por ejemplo, ellos definieron de la siguiente manera, que Dios es soberano, sustentador de todas las cosas, y es a la vez incomprensible y conocible. Todos los cristianos reconocemos que Dios se ha dado a conocer claramente mediante la revelación de ¿qué? De su palabra. No podemos sacar una extensión teórica del significado de lo que es Dios tratando de explicar fuera del acontecimiento bíblico de la palabra. Hay una revelación y diga conmigo, es su palabra. El Dios trascendente se revela en las escrituras por su nombre, sus atributos como eternamente autoexistente en todas sus perfecciones. Es decir, las escrituras y sus atributos nos ayudan a comprender quién es Dios. Por eso le invito a que estudie acerca de los atributos de Dios para que cuando le pregunten quién es Dios, usted sepa con explicación muy certera quién es Dios y bíblica también. Hay numerosas maneras en que los teólogos cristianos han buscado describir la naturaleza de Dios. Por ejemplo, Anselmo de Canterbury en el siglo XI lo describe en su Proslogion. Proslogion es pensamiento que él describió acerca de la naturaleza de Dios en un libro. Lo publicó y se llamó Proslogion. Anselmo de Canterbury en el siglo XI definió memorablemente a Dios como aquello, o sea, ser. Dios es un ser mayor que lo cual nada puede ser concebido. Él está explicando de manera lógica, razonable, quién es Dios. O sea, no hay forma ni concebido alguien que pueda superar el ser de Dios. Es lo que está diciendo él. En la apologética, esta frase comienza o se conoce como el argumento ontológico. ¿Qué es el argumento ontológico? Es una explicación lógica, filosófica de la esencia de Dios que explica un aspecto de su ser. Y su naturaleza es un aspecto de su ser. Cuando hablamos del argumento ontológico, se lo voy a repetir, se lo estoy dando masticadito para que lo puedan agarrar. Es una explicación lógica, argumentativa y filosófica de la esencia de Dios que explica aspecto de su ser, de su poder, en lo cual se manifestó en la creación. ¿Cómo podemos saber algo de esta revelación? Salmo capítulo 19, versículo 1, hermanas, rápidamente. Salmo capítulo 19, versículo 1 y 2, los que tienen la Biblia allí. Y otra persona va buscando Romanos capítulo 19, versículo 20. Hermana Sandra, adelante. Otra persona que va buscando Romanos 19, capítulo 1, versículo 19 y 20. ¿Sigue? 19, 1 y 2, pastor. 2, sí. Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un Amén. día en palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría.
Correcto, gracias. El firmamento anuncia, muestra, revela. Firmamento es toda la extensión, la bella expansión que Dios hizo. Es una Nos forma de regala Dios. la cita, pastor, todas por favor, que no la alcanzamos a anotar. Salmo capítulo 19, versículo 1 y 2. Salmo capítulo 19, verso 1 y 2. Y la persona o hermano allí que tenga Salmo, Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20. Si lo tiene, lo puede leer. Amén. María, Romanos adelante. 1, 19, 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. Ok, gracias, mi estimada. ¿Se dan cuenta algo importante? Que Dios reveló en su creación Amén. claramente su eterno poder. Pero ahora aquí viene lo siguiente. Cuando consideramos la naturaleza de Dios, dependemos de la revelación primero de sus nombres, del carácter y de la revelación especial. No podemos simplemente basarnos a la revelación general, porque esta revelación, aunque es bien explicada, es limitada para el ser humano. Es decir, somos limitados a explicarla desde ese punto de vista. Por eso Dios tuvo que revelarse al hombre de manera especial, su carácter, su revelación en las escrituras, donde podemos tener una comprensión completa acerca de la naturaleza de Dios y acerca de cómo Él es. No es quién es, sino cómo es Él. Lo vemos en la explicación bíblica. Lo leímos en el Salmo, lo leímos aquí en Romanos. Sin embargo, cuando consideramos la naturaleza de Dios, dependemos de la revelación de Dios, de su nombre y de su carácter. En el Antiguo Testamento, cuando Dios se revela a través de sus nombres, todos estos nombres reflejan algo del carácter único y verdadero de Dios. Arthur Sproul explica lo siguiente: la afirmación más básica, Leo, que hacen las escrituras con respecto a la naturaleza de Dios es que Él es uno. Dios es uno como tal. No hay forma de buscar tres patas al gato, como dicen por ahí de manera coloquial. Se distingue de todos los demás. Salmo 96, versículo 5. Todos los dioses, lo leo, de los pueblos son ídolos vanos, pero el Señor hizo los cielos. Él no compartirá su gloria con otro. Este es el único Dios verdadero que se revela con toda su gloria como Elohim, Dios. Es la palabra que se usa en hebreo para Dios. Elión, para Altísimo, Dios Altísimo. El Shaddai, Dios Todopoderoso. Todo esto nos va dando una descripción de acerca de cómo es Dios. Yahweh, que es un nombre personal, que ya les expliqué, que es un nombre que no tiene pronunciación, aunque es un nombre personal. Adonai, Jehová es mi Señor, o Señor. Jehová o Yahweh Sabaoth significa el Señor de los ejércitos. Entonces, esta revelación en el Antiguo Testamento acerca de su nombre a menudo acompaña la obra especial para hacernos distinguir cómo es Dios, no en forma física, estoy hablando, obviamente, como redentor, por ejemplo, Dios es redentor. Cuando leemos Job, nos vamos a dar cuenta que Él se revela en el libro de Job como el Shaddai, el Dios todopoderoso. Cuando se reveló a Moisés en la zarza y para revelarle a Moisés acerca de su personalidad para que fuera y liberara a Israel, se reveló con el nombre del pacto, Yahvé, que significa yo soy, el Dios eterno. Vamos a avanzar a otro puntico acá. Voy a adelantar porque ya se nos está acabando el tiempo, para tocarle un poquitico acerca de la Trinidad, un tema que a todos nosotros nos atañe, pero que también nos ha generado varios conflictos con muchas personas. Y yo quiero hacerle preguntas para iniciar este espacio.
quiero iniciarle con unas preguntas para darle participación en los últimos minutos que nos quedan. Y quiero que cada uno de ustedes participe. Vamos, los que están ahí escondiditos también puedan participar. Apóstol, ¿tiene algo que decir? Veo que tiene la cámara encendida. Buenos días, mis amados, ¿cómo están? Amén. Les saludamos aquí hoy desde León, Guanajuato. Amén. Amén, amén. Es un privilegio Amén. estar con ustedes. Gracias, amigo Pastor Henderson, por solucionar. Tuve una caída de internet desde anoche, entonces no estaba como un poco tenso porque no hallaba cómo poder enviarles el link, pero gracias, Pastor, por ayudarnos. Son cosas que a veces nos pasan. Y bueno, bendito Dios, estamos aquí trabajando para pronto abrir Reina Valera México. Estamos ya haciendo convenios y tenemos reuniones para abrir ya nuestro instituto bíblico acá en México. Y bueno, aprovechar para tres cositas. La primera, comentarles que ustedes ya saben que pueden buscar a sus maestros para algún refuerzo sobre su trabajo tipo tesis. Acuérdense que mi pastor Henderson está con ética y neumatología. Mi apóstol Francisco está con 7 Montes y administración pastoral o ministerio pastoral. Yo estoy con otras materias. A mí me ha buscado una sola personita que ya me mandó unas preguntas en su trabajo tipo tesis, que fue Gustavito. Entonces usted puede acercarse al maestro que usted haya escogido para su trabajo, y si necesita preguntas o que él le pueda dar una directriz, ahí estamos. Segundo, amados, estamos varios muy atrasaditos en los pagos de este mes. Recuerde que aunque empezamos la segunda semana de enero, los pagos eran el 1 de enero. Entonces, pues imagínense, tenemos a nuestros maestros esperando poder avanzar también. Entonces, si tú debes o alguno debe, por favor, el día de hoy, empezar a consignar para que podamos tener también todo al día con nuestros maestros y poderlos honrar como ellos se merecen. Y bueno, muchas gracias, mi pastor. Qué clase sota. Estoy aquí ya conectado a una red, ya no es por chip. Tú sabes aquí cómo pasan los chips. Se pone demasiado complicado el internet, pero ya estoy aquí en una red Wi-Fi. Y bueno, estamos aquí. Un saludo a mi apóstol Francisco, a cada uno de ustedes. Y bueno, alumnos, comentarles que ya estamos terminando nuestra negociación con la Sociedad Bíblica. Probablemente tendremos nuestros grados en el auditorio de la Sociedad Bíblica Colombiana, en el Club del Nogal, cerca al Nogal. Entonces, para que podamos estar pendientes, ya les estaremos hablando entre la segunda y tercera semana del mes de febrero. Los pagos, ¿cómo será? Pastor, pero es que yo vengo de afuera. Dijimos que íbamos a hacer un esfuerzo. Por esa razón tampoco nuestros derechos sagrados están tan altos, ¿no? Sino que sea lo más coherente, y ojalá podamos también pues alquilar un restaurante tipo buffet para que usted también ese día pueda celebrar con nosotros un almuerzo, compartir una buena torta, su toga, su birrete, sus diplomas, y hacer todo bien por alto. Nos estará compartiendo la palabra. Estamos mirando si nos puede acompañar en la palabra el profeta Steven Switcher, presidente de la Universidad de California, en este momento. Entonces, en el anexo. Estamos en eso, estamos haciendo todo lo más conveniente posible para que ustedes puedan tener un buen tiempo. Sandra. Pastor, bendiciones, pastor. Gusto saludarle. Pastor, pregunta, ¿ya se definió totalmente el costo del derecho? Pastor, qué pena, es que no recuerdo. Bien, habíamos hablado que estaba más o menos entre 300 y 350. El costo se define ya esta semana que viene, apenas llegue en Colombia y me den el presupuesto del alquiler del salón de la Sociedad Bíblica o de los auditorios cercanos, sus togas, sus birretes. Y bueno, pero más o menos va, y ustedes ya lo saben, en un presupuesto entre 300 y 350.000, su derecho a grado. Porque pues el objetivo también es terminar muy bien, que usted tenga su toga, su birrete,
sus diplomas y podamos compartir, así sea un almuerzo ese día, y poder conocer a muchos que van a viajar y a otros. Y recuerden que los que nos conocemos también, pues el 25 de marzo, que es el sábado, estaremos toda la junta directiva recibiendo sus trabajos, sus tesis en nuestra congregación. Y bueno, estaremos ahí compartiendo, así que los maestros ya saben, yo lo he anunciado con anterioridad, todavía tenemos 2 meses, saque esa fecha, sábado 25 de marzo, para que podamos estar ahí, amados maestros y todo, para desayunar, almorzar y espero que hasta cenar. Vamos a tener trabajo. ¿Listo? Un abrazo para todos. Gracias, mi pastor Henderson, por tu amistad, por estar tan pendiente, por estar tan pendiente de ayudarnos. Bueno, tú ya sabes, porque tú has estado ya aquí en México, yo creo que tú dijiste, eso está pasando, algo pasó con el internet, ya sabes, y ustedes ya Bueno, conocen que si nos pasa algo es porque pasó algo con el internet, porque difícilmente nos demoramos enviando los links o algo, ustedes ya nos conocen. Así que un abrazo. Eh, Seguimos expectantes en cada clase, seguimos avanzando. Recuerden, ya tienen que estar haciendo su trabajito, busquen a sus maestros, búsquenlos, ustedes saben que tienen los contactos internos, si tienen alguna duda, aquí estamos, ahí está el apóstol Francisco, está el pastor Henderson, está el pastor Alexander, está el pastor Fabito, listos y disponibles para lo que ustedes necesiten. Un abrazo a la distancia y confiando en Dios, ya la otra semana estaremos en la ciudad de Bogotá, mi pastor Henderson, para tomarnos un cafecito en la Coquito. Invita a Caracol. Y bueno, hay muy buenas noticias. Seguimos avanzando. Se les estima, se les ama. Una feliz placida mañana. Y bueno, los dejo para que en estos 8 minuticos que quedan de clase, ustedes puedan seguir haciendo las preguntas a su maestro. Bendiciones. amén, amén, apóstol, bendiciones. Yo te iba a hacer una pregunta, mi apóstol, antes que te desconectara. ¿Ellos van a enviar los trabajos presencial o virtual también? O Bueno, sea, los que están fuera de Bogotá, digámoslo así, en la costa, ellos nos los van a enviar virtual al PDF de los grupos y ahí los vamos a revisar en el salón de clases, es decir, en la iglesia ese día, pero los que están en Bogotá, ellos tienen que traernos el trabajo presencialmente para vernos cara a cara y poder conocerlos. Amén. correcto. Gracias, gracias. Ok, Entonces bendiciones a todos. amén, amén, Bendiciones. apóstol. Gracias, muy amable. Ya todos los que están ahí escucharon esa parte importante. Y lo segundo es que van a contactar a los maestros. Contáctenlo, ya escuchamos allí y voy a estar pendiente para que puedan realizar sus trabajos. La primera instancia que yo estoy utilizando es que ustedes, si eligen la materia, ustedes puedan realizar el trabajo por la parte mía. Estoy atento para alguna revisión de lo que elijan conmigo, ética o neumatología, y les dé una explicación acerca del trabajo. Y también, pues, previo, también pueden contactar para darle una explicación, cómo lo pueden abordar, cómo lo pueden hacer. Y el segundo filtro es una revisión visual. Les digo, está bien, profundiza un poquito sobre esto, haz esto, mejóralo aquí, para que luego presenten su trabajo personalmente o lo envíen por el correo electrónico. ¿Listo? Entonces, cualquier persona está pendiente y me escriben. Por ahí me han escrito varios. Hay varias personas por ahí que me han escrito. Entonces, voy a estar pendiente para darle la primera directriz, los 2 filtros que utilizo. Primero, cómo pueden abordar su trabajo si tienen alguna pregunta. Número 2, la revisión visual. Y número 3, el siguiente paso filtro sería concretación. Es decir, que luego que pase esos 2 filtros, llega su concretación y usted va a estar seguro que su trabajo va a estar bien. ¿Okay? De acuerdo a las directrices que le dieron ahí en los grupos. David Santiago, se nos fue el tiempo para iniciar la última parte, pero tenemos otra clase el próximo sábado también. David Santiago, te doy la palabra, tienes la manito levantada allí. Buenos días, profesor Ederson. Mi pregunta es, los que estamos en el ciclo 2, en mi caso, los que estamos en el ciclo 2, ¿empezamos a hacer la tesis? No, Todavía el no. ciclo 1. El ciclo 1 Además, lo ya que también, además, ya Perdón, también, mi pastor Anderson.
hablamos que tenemos, gracias, es otra vez muy buena pregunta, David, gracias. Hablamos que tenemos 5 personitas del ciclo 2, ¿sí me van a entender? Sí, Que van a hacer otro trabajito, ustedes ya saben, David, un trabajito aparte para, podemos decir, nivelar ese ciclo 1 que faltaba. ¿Por qué? Porque los del ciclo 2 son muy poquiticos, tenemos más o menos 5 o 6 personitas y quedarían para graduarlos solo 5 personitas del ciclo 2. Entonces, en el tema, en el tema de, en el tema de, en el tema de grados, ellos van a hacer un trabajo para que se puedan graduar con el ciclo 1. Ustedes ya saben, ya les di el trabajo, no puedo aquí otra vez recalcar el trabajo porque ustedes ya lo deben tener en su grupo, ya lo hablamos. Entonces, David, también deben hacer la tesis, pero ustedes saben que tienen un trabajo anexo para que podamos esas 5 personitas incluirlas en el ciclo 1 y no que cuando tengamos que graduar ciclo 2, pues solamente hayan 4 personitas. Entonces aprovechamos para graduarlos a todos de una vez con el sentido de que no nos quede el ciclo 2 vacío, sino que podamos volver a empezar ciclo 1, mi pastor Anderson y demás, porque tenemos muy poquitas personitas del ciclo 2 se inscribieron. Discúlpeme mi otra pregunta. ¿Yo podría enviar los trabajos virtualmente? No, David, si estás en Bogotá, debes acudir al lugar donde los tienes que entregar. Ah, ¿Listo? bueno, yo tengo la exposición, yo ya tengo la exposición realizada, Listo. ¿sí? Ok, dale. Ahora me Entonces, faltaría es hacer la tesis. sí. Listo, dale. No interrumpamos más y sigue mi pastor Anderson con esos 5 minuticos. Dios los bendiga. amén, paz. Amén, amén. Bendiciones. Entonces, llegamos a la última parte de esta clase, que creo que nos va a quedar para la próxima clase y quiero que estén todos listos y preparados para comenzar a tener no simplemente un concepto, sino cómo defender, cómo podría defender usted la Trinidad. Yo quiero iniciar con esa pregunta. Ya nos quedan 5 minutos, mira, no nos da tiempo, pero tenemos otra clase, no se vayan a preocupar. Los Amén. próximos sábados estén todos conectaditos, tengan sus apuntes, porque va a ser una clase en la primera parte temática y a la vez participativa. Quiero que estén preparaditos, que vamos a abrir la segunda clase con la Trinidad. ¿Cómo, es la pregunta aquí para terminar, cómo usted defendería la Trinidad? Yo sé que se llevaría mucho tiempo, pero en cortas palabras, deme los puntos por los cuales usted defendería la Trinidad. Si una persona le pregunta acerca de la Trinidad, ¿cómo presentaría usted como una tesis? Sí, su tesis acerca de la Trinidad. ¿Cómo la abordaría? Pregunta número 1, porque ya el tiempo se nos va a cerrar acá. ¿Algún valiente allí de los que antes, mientras se van preparando, les animo a que continúen y culminen sus clases, su graduación? No se vayan a dejar desanimar por nada. Ya están a punto de graduarse. Hagan el último esfuerzo antes que una persona allí pueda responder a la pregunta. Ya van a tener los profesores. No se vayan a poner, ay, que la tesis, ay, es que la tesis, ay, es que la tesis. Recuerde que van a tener la suficiente orientación y van a hacer bien sus trabajos. No se me vayan a desanimar y por esa causa abandonar lo que ya ustedes están comenzando. Ahí escribe una hermana que tiene ayuno en la iglesia. Tranquila, mi estimada, hágale. Ya estamos prácticamente, ya finalizamos. Más bien iniciaríamos la clase que sigue sobre este punto. Iniciaríamos la clase con la Trinidad de Dios, uno de los atributos que debemos conocer bien y tener claro, porque es una doctrina fundamental para el cristianismo. Todos los que son cristianos deberían entender esta doctrina de manera perfecta y correcta. Entonces, mis amados, vamos a iniciar la segunda clase con esto. Terminamos aquí. Ahorita ahí aparece
Vamos a poner el número aquí en el chat. Ya en estos últimos minutos prácticamente lo vamos a tomar voy a poner en el chat mi número por las personas que también aparece ahí lo voy a poner aquí en el chat. Sí, pastor, en el grupo aparecen los nombres y los números. Ahí le mandé, más sin embargo, que me estaban pidiendo el número, por favor, listo. Entonces, ahí lo mandé, sin embargo, en el WhatsApp de Reina Valera 160 ya aparecen los números de los maestros y ahí van a tomar, me escríbanme, díganme, soy el estudiante de Reina Valera, mire, que es para la tesis, agarré tal materia, ética o neumatología, y será direccionado allí de cómo comenzar el trabajo. Nos quedan un minuto ya. Para despedirnos, no va a tiempo de iniciar. Recuerden que los animos. Es como tomar este minuto para decirle, anímense, están terminando, hagan el esfuerzo, sí van a poder, gradúense, agenden su tiempo, pidan permiso en sus trabajos para que los que están en otros lugares puedan viajar, organicen eso directamente con el apóstol, que ahí está el número de él, si alguna pregunta respecto a cómo hago para llegar, alguna cosa, con él, diríjanse directamente a él. Ya en el tema de trabajo, en el área que me corresponde, conmigo y con los demás maestros, Fabio, Alex, Francisco, todos los demás maestros, ellos también tendrán su chat listo para responderle y guiarles en la instrucción de sus tesis. Les animo, no se vayan. Aquí estaban escribiendo, vamos a leer aquí, a ver. Ok, es necesario que envíen la tarjeta con toda la información de grado de ubicación. Claro, eso se va a enviar obviamente con suficiente tiempo, pero ya ustedes prepárense, vayan preparándose para lo demás. ¿Listo? No se desanimen, ánimo, que ya están pronto a graduarse y no pueden bajar la guardia y conéctense a las próximas clases, hagan todo lo posible para que tomen su grado y sigan la preparación. Mire, yo les aconsejo, cuando usted estudie en la universidad, usted solamente no recibe lo que el profesor le da. Usted tiene libros, tiene temas, tiene investigaciones que le ayudan a proporcionar en mayor densidad el conocimiento de lo que estudió. Cuando usted estudia en una universidad, usted tiene que investigar 2 y 3 veces más de lo que el profesor le suministra como material, porque de eso se trata, que ahí es donde usted va realmente a tener un aprendizaje en una mayor densidad. Así que no se me desanimen. Shalom, me despido. Que Dios los bendiga. Despídanse ahí. Todos los que ya están conectados, nos despedimos porque cosas por hacer. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Despídanse. Amén, bendiciones. Bendiciones para todos. Amén. 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 Muchas bendiciones para todos.